En Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Ecuador vive uno de los momentos políticos más tensos de los últimos años. El presidente Daniel Noboa encabezó una marcha contra la Corte Constitucional luego de que ésta suspendiera partes de sus leyes de seguridad, lo que generó preocupación dentro y fuera del país por una supuesta presión a la justicia. Al mismo tiempo, hay protestas por cambios en los subsidios a los combustibles y la principal fuerza opositora, la Revolución Ciudadana, se enfrenta a una crisis interna. En este ambiente, la polarización política parece crecer y filtrarse en otros espacios, en la política, en la economía y en la vida diaria de los ecuatorianos. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Simón Ordóñez, él es sociólogo y analista político. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gisela, por la invitación. Solo una pequeña aclaración, no soy doctor. Ok, gracias por aclararlo. Entonces le digo solo Simón. Solo Simón, sí. Bueno, Simón, ¿cómo describiría usted esta polarización que vive hoy por hoy el Ecuador? Bueno, es sumamente preocupante lo que pasó el día 12, ¿no? El día martes 12 con este tema de la marcha. Creo que lo que hizo ahí el gobierno muestra claramente, y muchas de las cosas que viene haciendo, ¿no? Muestra claramente una deriva autoritaria del gobierno, que me parece altamente peligrosa, además con esta utilización de unos mecanismos bastante similares a los que utilizó la Revolución Ciudadana, ¿no? Es decir, estas movilizaciones masivas trayendo a gente, muchas de ellas pagadas, ¿no es cierto?, desde otras provincias, buses pagados, y quizás lo peor de eso fue este cartel, ¿no es cierto?, donde estos grandes cartelones en donde estaban expuestos los rostros, los nombres de los miembros de la Corte Constitucional, recordándonos, muy claramente a aquello que hacía Rafael Correa cuando en Sabatina exhibía a sus opositores políticos, periodistas, etcétera, ¿no? Hay sectores que han planteado esto como un enfrentamiento de ideas. Algunos, por otro lado, creen que más bien es un choque de identidades políticas, digamos. ¿A qué le atribuye usted esto? Incluso gente de la misma Revolución Ciudadana ha dicho esto es una diferencia de ideas o de pensamientos. Yo no creo que haya tanto una diferencia de ideas, porque me parece que la parte que comparte la Revolución Ciudadana con el movimiento ADN de Noboa es esta visión un poco mercantil del Estado, ¿no? Es decir, son estos grupos que utilizan al Estado para hacer algunos de sus negocios, ¿no? Entonces, el gobierno de Noboa en ese sentido no es un gobierno liberal, digamos, ¿no? Y un ataque tan claro contra lo que es el Estado de Derecho, es decir, tratando de romper algunas de las instituciones del Estado de Derecho, que además es fundamental. Todos los Estados de Derecho han sido, el sentido del Estado de Derecho es limitar el poder de quien gobierna, ¿no es cierto? Limitar el poder de quien gobierna para que los ciudadanos estén protegidos de una tendencia autoritaria o de los abusos estatales. Y para eso, además, se conforman las distintas instituciones, y hay esta famosa división de poderes para que haya pesos y contrapesos. ¿Y qué significa justamente para la democracia que un presidente lidere una marcha contra la Corte Constitucional? Eso me parece gravísimo, ¿no? Porque creo que un presidente que respeta la democracia, que respeta el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, tiene que actuar a través de mecanismos institucionales, de mecanismos jurídicos, y no él presidiendo una marcha que además tuvo esas características con un fuerte tinte medio fascistoide, ¿no? Y además muy, muy parecido a lo que hacía el gobierno de Correa. Y hay una cuestión más. Yo creo que de alguna forma Noboa
aunque ya tenía, digamos, unas tendencias autoritarias que se mostraron en la primera parte, digamos, o en su primer mandato, ¿no es cierto?, este mandato transitorio, se vieron algunas características de ese tipo, pero creo que buena parte del electorado de Noboa votó precisamente para que no se reediten cierto tipo de prácticas de las cuales los ecuatorianos nos cansamos luego de 10 años de correísmo, ¿no? Entonces creo que, y por eso uno ve también hay una inmensa reacción en redes entre los analistas políticos, entre los constitucionalistas, etcétera, de una fuerte crítica a esta tendencia autoritaria del presidente Noboa. Ahora, organismos como la CIDH también han mostrado su preocupación, digamos, por justamente haciendo ese llamado a la independencia de la justicia, ¿no? ¿Cómo puede afectar esto a la confianza que tiene la gente de sus instituciones? Es que justamente es eso, ¿no? Yo creo que hay un famoso libro de Levitsky y Ziblatt me parece que es el otro autor, que se llama Cómo mueren las democracias, ¿no? Entonces justamente muestra, digamos, ¿no?, cómo, digamos, ya no se trata de hacer cambios a través de un golpe de Estado, sino, digamos, ir minando las instituciones desde dentro, ¿no? Entonces, minando, por ejemplo, lo que es la separación de poderes, minando, sobre todo, tratando de tomarse el aparato judicial. Eso ya fue hecho en otros gobiernos. Acordémonos que Correa habló básicamente, ¿no es cierto?, meterle la mano a la justicia. Meterle la mano a la justicia. Noboa no lo ha dicho de esa forma, pero en la práctica lo está haciendo cuando uno ve cómo está organizando las cosas para, a través del manejo del Consejo de la Judicatura, tomarse algunos jueces que le puedan resultar relevantes. Entonces, claro, esto además termina rompiendo la confianza que las instituciones, que las personas, los inversionistas, etcétera, puedan tener en un aparato, digamos, en un estado consolidado, en un estado en donde uno sepa que, digamos, uno no puede ser despojado de algún tipo de derecho o de algún tipo de bien, etcétera, porque hay un aparato de justicia que funciona, ¿no? Y claro, lo que tenemos no es ninguna maravilla, o sea, hay que buscar cambiarlo. También tenemos una constitución que es una herencia perversa y posiblemente la Corte Constitucional quizás es quien más va a defender esa constitución, ¿no es cierto?, en donde... Pero, por ejemplo, estas leyes de seguridad que se discuten, que son justamente la causa de lo que ha sucedido, esta nueva ruptura, les incluye más poder para las fuerzas del orden, ¿no? Uh-huh. También que se les permita trabajar con mayor tranquilidad, es decir, que puedan hacer, se les da más facilidades, digamos, en su trabajo, ¿no?, y en su accionar. ¿Se está presentando tal vez el tema como una elección entre seguridad y libertades? Sí, a ver, creo que eso es exactamente lo que está ocurriendo. A eso está apelando el gobierno de Noboa, ¿no? Pero hay que recordar que básicamente todos los gobiernos autoritarios normalmente han recurrido un poco al miedo social, al miedo que se genera a veces por una catástrofe natural, digamos, una forma de caos en la sociedad, o que se genera porque existen ciertos niveles de desconfianza o de incertidumbre por los temas de violencia, por los temas, porque hay caos en la sociedad. Entonces, ese espacio normalmente es aprovechado por regímenes autoritarios a veces, ¿no es cierto?, para, aprovechando el miedo, legitimar acciones que contrarían el Estado de Derecho. Entonces... y que ahondan la división entre la misma sociedad. Porque claro, además, claro, eso... digamos, se ve claramente una intención que no ha sido solo de Noboa. Creo que antes ya lo hizo Correa y quizás han habido otros presidentes que lo han hecho. Es decir, la polarización es un gran mecanismo, ¿no es cierto?, para también legitimarse. Es decir, ubica al adversario siempre no como adversario, sino como enemigo, y al ser un enemigo y además un enemigo de las
supuestas causas justas, ¿no es cierto? Entonces eso legitima que cualquier cosa que se haga contra él está bien. Y en este caso, además, yo creo que si es necesario que existan reformas a la Constitución o reformas legales que permitan que el Estado actúe con más fuerza contra los grupos contra los grupos criminales, ¿no? Pero también para eso hay mecanismos. Entonces, si uno manda una ley que es aparentemente una ley económica urgente y además no respeta la unidad temática, etcétera, es obvio que ese tipo de leyes iban a ser rechazadas por la Corte Constitucional. Entonces, el gobierno debería tratar de enmendar en ese sentido, pero no a través de una movilización popular que va mucho más allá del ámbito jurídico, sino que está queriendo hacer una presión ilegítima contra la Corte Constitucional. Pero algunos lo ven como, dicen, bueno, hay un mal asesoramiento legal dentro de este tipo de acciones. Y por otro lado, dicen otros, no, hay un fin estratégico en estas acciones. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que más bien hay un fin estratégico. Yo creo que hay una voluntad de a mediano plazo ir constituyendo un gobierno profundamente autoritario y que no tenga ningún tipo de limitación, ¿no? Entonces, esta tendencia a sobrepasar los límites que ha demostrado desde su primer mandato, digamos, el presidente Noboa, creo que es peligrosa. Es peligrosa porque no sabemos en dónde está exactamente, en dónde él va a parar, ¿no? Digamos, ya hubo el caso, por ejemplo, de la actitud que tuvo con la vicepresidenta pasada, un poco incluso el tema de la toma de la embajada, ¿no es cierto?, de México, que también contrariaba muchas leyes internacionales, etcétera. Pese a eso, ¿no es cierto?, creo que muchos ecuatorianos terminamos votando por Noboa, no como una opción esperanzada ni nada, sino un poco como por el mal menor. Pero esperábamos que más bien rectifique o que no profundice estas tendencias autoritarias, y creo que lamentablemente lo está haciendo. Y ahora con una digamos, una oposición en crisis, como es la Revolución Ciudadana, ¿cuál es en este caso la situación, digamos, de esa polarización que estamos viendo? ¿Puede intensificarla el hecho de que no haya una oposición que sea que esté bien armada, sino que se está destruyendo? Sí, bueno, este rato efectivamente la Revolución Ciudadana pasa por una crisis bastante profunda, pero tienen un recurso que todavía muchos analistas eso no lo han considerado, que es el manejo de los gobiernos locales, ¿no? Ellos, al tener todavía el manejo de los gobiernos locales, que además lo han Pero hecho ya vemos el alejamiento de algunos de sus líderes que están dentro de los gobiernos locales, que han alcanzado un puesto en gobiernos locales importantes. Pero bueno, o sea, recuerdo, por ejemplo, esta carta medio vergonzosa que le mandan el alcalde de Quito y algunos prefectos, en donde todo lo que querían es que les dé una cita, ¿no? Y además Correa los mandó los bajó por un tubo, ¿no? Y claro, además ellos, me imagino que deben sentir están frente a un dilema importante, porque sin Correa tampoco son nada. O sea, más bien dicho, sin Correa son nada. Sin la presencia de Correa, no sé si el alcalde de Quito o Marcela Aguiñaga o alguien de ellos. Bueno, algunos tienen sus liderazgos que los han ido formando independientemente. Me parece que Marcela Aguiñaga por ahí va por buen camino. Marcela Aguiñaga, pero no sé si los otros logren. Sí, Pavel parece que no tiene ningún futuro si no es con Correa. Pavón sé que tiene un poquito más de liderazgo. Paola Pavón también. Pero no creo que puedan ser liderazgos, por ejemplo, nacionales, ¿no? Yeah. Pero en cambio sí es importante el manejo que tienen de los gobiernos locales, porque son fuentes de recursos. Son fuentes de recursos no solo para hacer negocios, que parece que a veces los hacen, negocios importantes, sino que son espacios en donde ponen como burócratas a sus militancias y reproducen ahí, digamos, sus estructuras políticas. Yo creo que
pese a que hay digamos, unos rompimientos importantes en la Revolución Ciudadana, ellos siguen teniendo una fuerza importante que seguramente, incluso electoralmente, se manejará alrededor del 25%, eso, lo cual les podría permitir incluso volver a tener nuevamente gobiernos locales ahí y reproducir fuerzas que son absolutamente organizadas, con unas militancias totalmente, digamos, con cuadros políticos que saben cómo gestionar partes del Estado, cómo hacer negocios, cómo atacar a sus adversarios, etcétera. Entonces, no creo que estén tan débiles, como aparentemente están. Y claro, además tienen esta vinculación importante, creo que con el grupo de Puebla y con los grupos de crimen internacional organizado. Creo que hay esa. Qué difícil situación en la que nos encontramos ahora. Es bastante compleja. Y justamente en un momento en donde los ecuatorianos deberíamos unirnos más, empiezan estas divisiones y separación de la misma sociedad que se pone de un bando o de otro, ¿no? En esta polarización. Sí, o sea, y me parece terrible porque esperábamos un poco, quizás no teníamos mayor esperanza, pero esperábamos que el presidente, en lugar de generar mayor polarización, busque unir a los ecuatorianos, ¿no? Ya hemos pasado tantas cosas, o sea, aparte de las crisis políticas, digamos, por las que pasamos, tuvimos el tema de la pandemia, el tema de los apagones, todas estas cosas. Entonces, la única posibilidad es un país unido y no un país en donde haya fuerzas que estén en permanente choque, ¿no es cierto?, obstaculizándose mutuamente y generando entre la población también, digamos, estos choques que terminan siendo peligrosos. Cuando uno lee la historia de algunos países, no creo que estemos en ese nivel, ¿no? Pero por ejemplo, las guerras civiles en lo que fue la República de Yugoslavia, o lo que fue el conflicto de ETA, o ese tipo de cosas, justamente, ¿no es cierto? Uno ve que pueblos que vivían relativamente en paz, ¿no es cierto?, empiezan por ahí fuerzas a polarizar el ambiente, a crear la idea de que el otro, el de al lado, es el enemigo. Entonces nace este espíritu tribal, y este espíritu tribal hace que nos enfrentemos entre ecuatorianos y que eso pueda tener una esperemos no llegar a eso. Esperemos pero que el rumbo se tome bien, porque el presidente tiene buena popularidad y que lo use para esos cambios que quiere hacer, pero en democracia, ¿no? Eso es muy importante. La ciudadanía queremos un país mejor, pero esperemos que no pasemos por eso, ¿no? Que no lleguemos a un separatismo que nos haga enfrentarnos entre ecuatorianos. Sí, esperemos que el gobierno recapacite. No tengo mayores esperanzas en que lo haga, porque a ratos se lo ve medio ensimismado, digamos, y seguramente... Bueno, el apoyo popular no es un cheque en blanco, ¿no? Yo creo que eso lo saben todos los políticos, así que esperemos que ese cambio llegue pronto y que la ciudadanía siga creyendo en un gobierno que pueda sacarle adelante al país. Yo le agradezco muchísimo. Gracias, Isidra. Una buena tarde. Nos acompañó Kevin Valdés, presidente... ese fue mi entrevistado anterior. Simón Ordóñez, sociólogo y analista político. Ya volvemos con